Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, primeramente, como siempre, quiero darle gracias al Señor Jesucristo por una oportunidad que me da más de poder estar aquí para poder hacer una grabación acerca de un video más que quiero hacer, hablando acerca del juicio de Dios, el juicio final que viene para toda la humanidad. Nos habla la Biblia que es un juicio al que todo ser humano se va a enfrentar un día, porque dice la palabra de Dios que todos un día vamos a tener que morir, todos vamos a morir físicamente, pero después de que nosotros moramos, nos dice la Biblia que tenemos que ir a un juicio, donde tendremos que pararnos delante del juez, el juez que es el creador de todas las cosas. Y en este día primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da Él de poder estar aquí por medio de este medio para poder hacer una grabación acerca de este tema. Y primeramente pido al Señor Jesucristo que sea Él el que hable, que sea su Espíritu Santo hablando a través de mí, para que cada uno de los que escuchen esta grabación la puedan recibir en el Espíritu y puedan meditar en esta palabra, que es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y empiezo leyendo un versículo muy conocido que se encuentra en San Juan 3:16, donde nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos en el libro de San Juan 3:16 que nos habla del amor de Dios hacia la humanidad, porque dice que el amor de Dios es tan grande por la humanidad perdida que ha dado a su Hijo unigénito, y envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, a pagar el precio, a tomar el lugar que cada uno de nosotros, el lugar de cada uno de nosotros, porque todos nosotros fuimos los que pecamos, fuimos los que ofendimos a Dios, nosotros éramos los que estábamos descarriados, nosotros éramos los que estábamos viviendo en deleites en el mundo perdido. Pero dice la Biblia que Jesucristo vino al mundo por amor a la humanidad, por amor al pecador, por amor al ser humano. Y nos dice en el versículo 17 de San Juan 3, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nos dice que el propósito de Cristo venir a este mundo, a esta tierra, en un cuerpo de carne, era con el propósito de salvar a la humanidad. El propósito de Dios no es que el hombre sea condenado. El propósito de Dios no es que el hombre se pierda y que el hombre vaya a la condenación eterna. La palabra de Dios nos dice muy claramente que el propósito de Dios es salvar a la humanidad. El amor de Dios es tan grande por cada ser humano que Él mismo tomó un cuerpo de carne y vino a nacer de una virgen. Y ese Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que existen, sabiendo que toda la humanidad estábamos completamente destituidos de la gloria de Dios, y que el único que nos podía redimir era alguien sin pecado, Él mismo tomó un cuerpo de carne y se hizo llamar Hijo. Es la humanidad de Dios que se hace llamar Hijo de Dios. Entonces Dios mismo vino a la tierra para redimir a todos los que estábamos oprimidos y esclavos del pecado, de la muerte, de Satanás. Y en el versículo 18 nos dice: el que en Él cree no es condenado. O sea que aquí nos está dando una explicación muy detallada y clara, que el que en Él cree no es condenado. Entonces es necesario que nosotros meditemos en esta palabra, que dice que el único que puede salvar al pecador es el Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio que fue hecho a favor de toda la humanidad. Y solamente en Él hay libertad, solamente Él es el único que nos liberta del pecado. Él nos lavó con su sangre preciosa
y nos limpió de todo pecado. Cuando Juan el Bautista miró que venía el Señor Jesucristo a él, Juan el Bautista dio testimonio diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos, pero no dice que los corderos quitaban el pecado, solamente lo cubrían, porque cada año era necesario estar sacrificando corderos para estar cubriendo. Era necesario cada año estar cubriendo aquellos pecados, porque el cordero no podía quitar el pecado. Y es lo mismo en estos días, en estos tiempos. Hoy en estos tiempos el único que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. Él vino a tomar el lugar de aquel cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento para quitar el pecado, o sea, para cubrir el pecado, para que por un año aquella persona seguía gozando de las bendiciones y de las misericordias de Dios, pero cada año era necesario que se estuviera sacrificando un cordero. Ahora la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo cubre, lo quita completamente. Cuando un ser humano entrega su vida a Cristo, queda limpio. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado, nos limpia y nos deja sin pecado. En el versículo de San Juan 3:18 sigo leyendo, que nos dice: pero el que no cree en el Señor Jesucristo, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la misma palabra de Dios nos dice que toda persona que no cree en el Señor Jesucristo no va a ser condenada. Nos dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que toda persona que no cree en Jesucristo ya está condenada, porque toda persona que nacemos de una naturaleza humana, estamos condenados a morir, porque dice que todos los que nacen de Adán, todos nacen para muerte. Entonces, cuando nosotros nacemos de la naturaleza de Adán, es necesario nacer nuevamente de agua y del Espíritu, para que podamos venir a formar parte del reino de Jesucristo. Así es que toda persona que rechace a Jesucristo, dice que la condenación está sobre él, como nos lo dice en San Juan 3:36, dice: el que en él cree, el que cree en el Hijo, tiene vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, el creer en el Señor Jesucristo nos da la vida eterna. Cristo es la vida que se manifestó a los hombres, y solamente en Jesucristo hay vida. Nos dice el segundo punto, dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces dice que el que no cree en Jesucristo y se niega a creer en Jesucristo y se va en pos de creencias que son terrenales. Muchas veces hay personas que están siguiendo a hombres y están rechazando el evangelio de Dios, o hombres que están predicando un evangelio torcido, un evangelio que llama a las personas a seguir al mismo hombre. Dice que no verán la vida de Dios, porque Cristo es la vida de Dios. Y ahora entro en Apocalipsis, donde nos habla el juicio ante el gran trono blanco, donde se encontrarán todas aquellas personas que rechazaron a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que se les habló muchas veces de venir a Cristo y rechazaron para vivir su propia vida, para vivir en sus propios, o sea, para dedicar su tiempo solamente al mundo, porque este mundo tiene muchas preocupaciones para el hombre, nos ofrece muchas cosas que nos roban el tiempo y no nos dejan, que nos traen ceguera espiritual y nos alejan de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis 20:11-15, dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto será en el juicio final, cuando ya no habrá oportunidad. Aquí cuando nos encontremos ya en este lugar, toda persona que se encuentre ante el trono blanco
ya no tendrá la oportunidad de arrepentirse, porque será demasiado tarde, será muy demasiado tarde para el arrepentimiento, porque es en ese instante toda persona que se encuentre en ese lugar ya será para ser juzgado y ser lanzado, como nos lo dice aquí, al lago de fuego. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Notemos que aquí nos habla de libros en plural, o sea que nos da a entender que hay un libro que está escrito con todas las obras de cada ser humano. Todos los días que a usted que me escucha le predicaron la palabra del Señor y usted rechazó la palabra de Dios, cada vez que a usted le hicieron una invitación a asistir a un culto, a asistir a una reunión donde se le iba a hablar de la palabra y usted rechazó ir a escuchar la palabra de Dios, ahí va a estar escrito en ese libro que tiene su nombre de usted que me escucha, si usted no acepta al Señor Jesucristo. Nos dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que también hay un libro que es el libro de la vida del Cordero de Dios, porque es necesario que nosotros recibamos la vida de Dios que se manifestó a través de Cristo para que podamos tener entrada al reino espiritual, porque solamente a través de Cristo podemos entrar al reino espiritual. Dice que este es el libro de la vida. Dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que si notamos, dice que todos los muertos fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros. Así como en este mundo terrenal, cada uno de nosotros vamos y nos presentamos ante el juez. Toda persona tiene que presentarse ante un juez cuando tiene delitos. Nadie es juzgado, nadie es encarcelado, nadie es metido a una cárcel y dejado ahí hasta que no pasa por el juicio ante un juez. Es lo mismo, nos dice la palabra de Dios, que será lo mismo en aquel día, cuando toda persona tenga que presentarse delante del juez, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice que todos los muertos fueron juzgados según las obras que estaban escritas en los libros. O sea que en esos libros ahí está escrito todo lo que nosotros hicimos mientras estábamos en este mundo. Todo está escrito ahí. Y cada uno de nosotros tendremos que ir y dar cuentas a Dios de todas las cosas. Entonces nos dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces nos dice aquí que el mar y la muerte tienen que entregar todos aquellos muertos, que nos da a entender que no habrá un solo ser humano que no tenga que pasar por el juicio. Todo ser humano va a ser resucitado, va a ser llevado ante el juez, cuando el juez se sienta en el trono del juicio, porque la palabra de Dios nos dice que ahorita en estos momentos el Señor está sentado en el trono de la misericordia. La puerta está abierta para todos, porque nos dice que todo el que en Él cree, todo el que recibe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, no es condenado, porque Cristo no vino a este mundo para condenar al mundo, no fue sacrificado en la cruz del Calvario para juicio a la humanidad, sino para vida eterna, para traer vida eterna. El juicio viene sobre los seres humanos que deciden rechazar a Jesucristo y deciden darle la espalda y lo rechazan como su Señor, como su Salvador, porque no hay ningún otro sacrificio que pueda limpiarnos del pecado, solamente el sacrificio de Jesucristo. Él es la puerta, no hay otra puerta. Muchas personas están buscando entrar al reino de los cielos por diferentes medios, a través de la religión, a través de los santos, a través de las prácticas, a través de obras, que muchas personas piensan que que haciendo muchas obras pueden comprar la salvación, pero la palabra de Dios nos dice que eso solamente se logra a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces miramos que aquí nos dice muy claramente
que el mar y la muerte entregaron los muertos que había en ellos. O sea que todos los muertos que han muerto, estén donde estén, van a ser levantados para presentarse ante el juicio, ante el gran trono blanco. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que nos habla aquí que la muerte y el Hades, que son espíritus, van a ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Ahora, si la muerte es lanzada al lago de fuego, quiere decir que la muerte que viene después de presentarse al lago de fuego es una muerte eterna, no es la muerte física. Ahora es una muerte eterna, una muerte espiritual, donde el ser humano estará excluido de la presencia de Dios en un lago que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Usted que me escucha hoy, usted tiene la oportunidad de escapar, de ir a este lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde será eterna perdición, donde no habrá oportunidad. Ahí, por más que uno clame, cuando caiga a ese lugar, jamás podrá salir de allí. Y quienes están calificados para ir a ese lugar, la palabra de Dios nos dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y notemos que dice que la ira de Dios está sobre todos aquellos que no creen en Jesucristo. Hay una ira de un fuego consumidor que está en contra de toda persona que rechaza a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y va a venir toda la ira de Dios sobre todo ser humano que no reciba a Jesucristo, todo ser humano que decidió vivir su propia vida, andar en sus propios caminos, que decidió dedicar su vida solamente para vivirla en este mundo. El que vive en este mundo recibe su recompensa en este mundo, pero el que la guarda en Cristo para vida eterna la guarda, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces toda persona que no recibe a Jesucristo para que su nombre sea escrito en la vida del Cordero, dice que será lanzado a un lago que arde con fuego y azufre por todas las obras. Todo lo que usted hace en este día, todo lo que usted está haciendo en este día, lo que ha hecho, todos sus pecados desde que usted nació están escritos en un libro con su nombre, y el juez tomará ese libro y dirá, fulano de tal, aquí está presente, y le va a decir cada paso que usted dio en esta tierra, cada instante, cada momento, y el Señor le pasará como una pantalla donde le mostrará todas las cosas que usted hizo, cuántas veces le hablaron de Jesucristo y usted lo rechazó, pero será demasiado tarde, será muy tarde cuando usted mire ese lago de fuego que arde allí, que estén dos ángeles para agarrarlo a usted y lanzarlo a ese fuego donde usted estará por toda la eternidad ardiendo en las llamas de fuego. Será muy triste y muy tarde para toda aquella persona cuando hoy, este día de hoy, usted tiene la oportunidad de arrepentirse. Si aún no ha recibido a Jesucristo, arrepiéntase de todo corazón, cambie ese camino que ha estado y camine en el camino que es Jesucristo. No siga practicando las cosas del mundo. El mundo será destruido por fuego, será quemado por fuego, y las obras que hay en él. Y todo ser humano que haya vivido su vida solamente para este mundo también será quemado, porque dice que el mundo y todas las cosas que hay en él, todas las obras que hay en él son para el fuego, y todo lo que nosotros hacemos solamente en este mundo serán para ser quemadas y destruidas. Pero le tengo buenas noticias. En el libro de Colosenses 2:13 al 15, el Señor nos da una buena noticia acerca de esa acta, porque todos nosotros desde que nacemos somos pecadores, hemos odiado, hemos hecho pecado, hemos blasfemado y hemos sido contrarios a la palabra de Dios. Todos nosotros le hemos fallado a Dios y lo hemos rechazado. Pero la palabra de Dios nos dice en Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. O sea que todos aquellos que estábamos muertos en el pecado, en los delitos, si miramos aquí nos está diciendo que todos nosotros que hemos pecado, estábamos muertos espiritualmente, y toda persona, todo muerto tiene que ser sepultado, y toda persona que es
que vivemos en el mundo en delitos, en pecados, seremos sepultados en el lago de fuego. Esa es la tumba, será la tumba eterna de toda aquella persona que murió muerta espiritualmente. Pero aquí nos da una buena noticia, dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. O sea que el Señor nos está hablando que a través de Jesucristo nosotros recibimos la vida. Dice: juntamente con Él perdonándonos todos los pecados. Mire usted qué buena noticia que nos está diciendo que el Dios Todopoderoso a través de Jesucristo nos perdona todos nuestros pecados. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todos aquellos pecados que están escritos en el acta, en el libro que está con nuestro nombre, dice que son perdonados, dice anulando el acta de los decretos. O sea que esa acta que está allí para acusarnos en el día del juicio final, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice que esa acta queda anulada. Es anulada por medio del sacrificio de Jesucristo, por recibir a Jesucristo y entregar nuestra vida. Dice que el acta que había contra nosotros es un acta que está contra nosotros, donde está escrito toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Toda persona que nace y muere sin Jesucristo, esa acta estará ahí intacta. Todo lo que se escribió de él estará ahí escrito para condenarlo, para que se le lea todo lo que él hizo, y allí se encontrarán todos sus pecados, todos sus delitos estarán escritos. Dice que nos era contraria, dice, y luego dice: quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que Jesucristo en la cruz del Calvario es que nos redimió y pagó el precio por nuestro rescate, y cuando él pagó el precio, esa acta queda anulada por Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, y él nos hace inocentes. Somos inocentes a través del sacrificio de Jesucristo. Él fue inocente y tomó nuestro lugar. El justo tomó el lugar de los inicuos, de los pecadores, para darnos vida. Pero toda persona que no reciba a Jesucristo, el acta estará allí, y dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que el Señor les quitó el dominio y la potestad a los principados, a los demonios, todas aquellas cosas que ellos tenían para ese poder que Satanás tiene sobre nosotros. El Señor se los quita sobre nosotros, y ahora viene a ser Él el Señor de nuestras vidas, y nos da vida, y vida en abundancia, para que usted y yo podamos tener vida en aquel día cuando el Señor Jesucristo, sea que vayamos y nos presentemos delante de Él, o sea que moramos, pero estaremos con Cristo por toda la eternidad. En este día, espero que este corto mensaje llegue a su corazón y usted medite en esta palabra que le he compartido. Medite en esta palabra y considere lo que dice aquí esta palabra, y considere que a usted Dios le ama en una manera especial, y que al escuchar usted hoy esta grabación es porque Dios le está llamando, porque Dios quiere salvarle, porque Dios le ama en una manera especial, y Dios no quiere que usted vaya a la condenación. Él quiere que viva. Cristo quiere que usted venga a sus pies para Él anular esa acta de decretos que está en su contra. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.